¿Qué tal, amigos? Continuamos con un número más de este rincón del suscriptor donde, como sabéis, pues tratamos de responder a las preguntas, a las dudas y también a las sugerencias que nos dejáis en los comentarios de nuestros vídeos. Javi Peña nos pregunta dónde puede encontrar partidas clásicas, cuál es una buena fuente para encontrar partidas de los clásicos, de aquellos jugadores del pasado que de una u otra manera marcaron la historia del ajedrez. Yo creo que hoy en día, desde que se produjo la publicación de esa serie de Mis geniales predecesores de Garry Kasparov, el 13º campeón mundial, pues no hay que seguir buscando, y si alguien quiere encontrar partidas clásicas de un determinado periodo, no tiene más que ir al tomo correspondiente de esa serie de Mis geniales predecesores, y allí encontrará partidas del campeón del mundo de la época correspondiente, pero no solamente eso, sino también de sus coetáneos, de los mejores jugadores de aquella época, aquellos que le dieron más batalla en los diferentes torneos internacionales. La serie comienza con el tomo dedicado a Wilhelm Steinitz, el primer campeón mundial, Manuel Lasker, el segundo, José Raúl Capablanca, el tercero, y Alexander Aleghin, el cuarto. Pero no solamente en ese tomo tenemos partidas de estos jugadores, sino también incluso partidas de la época anterior a Steinitz, con partidas de Morphy, incluso jugadores de más atrás, hasta incluso un jugador como Philidor. Pero en los diferentes tomos, como digo, vamos a encontrar partidas clásicas no solamente de los sucesivos campeones mundiales, sino también de los mejores jugadores de cada una de las épocas, y así vamos a encontrar partidas de muchos campeones sin corona, como Paul Keres, David Bronstein o el danés Ben Larsen. La serie, pues, podemos considerar que sigue hasta el 12º campeón mundial, Anatoly Karpov, el campeón mundial anterior a Kasparov, pero también tenemos dentro de esa misma serie, pues, una serie dedicada a Kasparov, en diferentes épocas de su carrera ajedrecística, y como digo, pues sin duda la fuente fundamental hoy en día para encontrar estas partidas clásicas, así que os la recomiendo a todos, esta serie de Mis geniales predecesores de Garry Kasparov. Nos pregunta otro usuario por el nombre, por el apellido Capablanca, si estoy relacionado de forma familiar con él o si es solamente un alias, un nick, y efectivamente pues únicamente se trata de un alias, es el nick que utilizaba para jugar en la página Chess24, el Capa, y de ahí vino pues este nombre del círculo de ajedrez Capablanca, pero no hay ningún parentesco familiar más allá de eso, así que así queda solucionado ese misterio que no dejaba dormir a este usuario. Nos pregunta Diemesi que cómo puede mejorar sus aperturas, en concreto que le recomendemos algún libro de aperturas y dónde puede comprar ese libro. Pues bueno, aquí lo fundamental es saber qué apertura quiere estudiar, porque existen muchos libros para cada una de las aperturas, así que para una apertura concreta pues habría que buscar cuál es el mejor libro, aquel que más se adapte al nivel del jugador. Pero en general yo considero que es importante, más que un libro concreto, saber qué tipo de libros nos interesan para progresar en cada determinado nivel. Y yo creo que para casi cualquier nivel lo fundamental es que un libro de aperturas tenga mucha letra, mucha explicación y pocas variantes, porque en un formato como el papel, un libro que únicamente contenga variantes, como en su día pues tenían los tomos de papel de la famosa enciclopedia yugoslava, etcétera, está expuesto a quedar enseguida obsoleto, porque basta que salgan unas cuantas novedades, unas variantes nuevas, etcétera, o que cambien la tendencia de juego en una determinada línea para que el libro pues ya no tenga ningún interés. En cambio, si es un libro que tenga mucho texto, muchas explicaciones, que abunde en explicar determinadas estructuras de peones, etcétera, pues esos libros envejecen mucho mejor y nos servirá para estudiar incluso cuando algunas de las líneas que el libro cubra estén superadas. Un ejemplo de este tipo de libros es el Understanding the Grunfeld de Jonathan Rowson, el gran maestro escocés, que en ese famoso libro sobre la defensa de Grunfeld pues explica muy bien no solamente variantes concretas, sino el espíritu de esta defensa y consideraciones generales que yo creo que enriquecen mucho a cualquier jugador. Nos pregunta JBG por la película En busca de Bobby Fischer. Una película que dice que vio en su día y que le llamó mucho la atención y si podemos hablar de ella. Pues bueno, se trata de una película del año 1992, en concreto una película de Paramount, y que cuenta la historia de Josh Waitzkin. La película pues tiene el mismo título que el libro que escribió su padre, Fred Waitzkin, y narra la historia de este jugador, un maestro internacional estadounidense que ya desde pequeño empezó a destacar mucho y comenzó a competir en competiciones de niños, en torneos escolares. De hecho, la película pues tiene su clímax final en un famoso pues torneo escolar estadounidense. Pero ¿por qué se llama En busca de Bobby Fischer? ¿Tiene algo que ver con el 13º campeón mundial, con el americano Robert James Fischer? Pues en realidad sí y no.
La película, pues bueno, habla algo de Fischer de vez en cuando, pero sobre todo entre parte y parte de la película se van intercalando fotografías en blanco y negro, algunas pues tomas de cámara de la época de Fischer y una voz en off, la voz del niño, pues va contando esa historia de Bobby Fischer desde sus comienzos hasta la tragedia que supuso pues la desaparición de Bobby Fischer, y por eso ese título de En busca de Bobby Fischer, porque en cierto modo pues la comunidad ajedrecística internacional y la americana en particular pues seguían buscando a Bobby Fischer o a su sucesor, y por eso está el nombre de esta película. Como digo, la película acaba con un evento final, el campeonato escolar, donde en la ronda final de ese campeonato pues el protagonista, el niño, se enfrenta a su némesis, otro niño que no iba a la escuela, se dedicaba únicamente al ajedrez, y tiene lugar ese enfrentamiento estelar entre los dos en la última ronda, que tiene un final dramático, con una posición muy curiosa y en la que, bueno, tiene lugar un recurso que yo creo que incluso no ha pasado no solamente a la historia del cine, sino dentro de los ajedrecistas que han visto la película, pues ha quedado ese recuerdo y, bueno, una posición interesante que yo creo que podemos ver hoy aquí en este Círculo de Ajedrez Capablanca. Bueno, pues esta es la famosa posición final de la última partida de esta película de En busca de Bobby Fischer. Aquí Josh, el protagonista, que llevaba las negras, después de pensar un buen rato, llega a la conclusión de que está ganando. Y su profesor parece que también está de acuerdo, porque esto es lo que les comenta a los padres que estaban viendo en ese momento la partida en la retransmisión en directo de un circuito cerrado. Sin embargo, como vamos a ver, esto luego no era tan fácil. Pero Josh, que bueno, es un niño muy bueno, aquí decide ofrecerle tablas a su rival y proponerle que compartan ambos el campeonato. Sin embargo, el rival piensa que las tablas no son un buen resultado porque él era un jugador superior y decide rechazarlas para encontrarse con una combinación que al final le va a hacer perder, pero ya vemos que vamos a ver ahora que no tenía por qué haber sido así. Las negras comienzan tomando peón por peón y después de alfil por peón juegan torre c6 jaque. Se juega rey f5 y después de alfil por alfil, caballo por alfil, tiene lugar esta entrega temporal de calidad, torre por caballo jaque. Y ahora vemos que después de capturar la torre, las negras van a dar un doble, este caballo d7, que les permite recuperar esa calidad, rey f5 y caballo por torre. Y ahora llega el gran error de las blancas, y esto es lo que les hizo perder la partida. El blanco jugó aquí rey por caballo y se llega a una famosa carrera de peones que vamos a ver que va a acabar muy mal para las blancas. Parece que el blanco llega antes. Peón 5, peón 5, peón 6, peón 6, peón 7, peón 7 y el blanco corona primero. Sin embargo, el negro, aunque lo hace después, lo hace con jaque, y ahora, para horror de las blancas, se encuentran con que tienen que mover al rey y detrás de él está la dama, que pierden inmediatamente y con ello la partida. ¿Dónde estaba aquí el error de ese cálculo de Josh? ¿Por qué no ganaba la posición? Porque aquí las blancas no tienen por qué capturar el caballo. Haciendo h5 y avanzando cuanto antes con el peón, consiguen una posición de tablas porque van a, aunque corone primero el negro, tener un peón de torre en séptima. Vamos a verlo. A5, h6, a4, h7. Bueno, ahora si no quiere perder, el negro tendrá que detener el peón con el caballo, caballo f7. Pero vemos que ahora una jugada como rey f6 se encuentra con caballo h8, rey g7, a3, rey por caballo a2, rey g8, se corona dama, pero ahora el blanco hace lo propio con h8, y incluso si el negro ganase un tiempo de alguna manera y le tocase jugar aquí, también la posición sería tablas, porque el peón en séptima de torre no es problema para la dama, porque como ya sabemos siempre existe ese famoso tema del ahogado que hace que nunca se pueda lograr acercar el rey. Así que un final muy bonito, pero con un pequeño error, porque el blanco pues podía conseguir en este momento, después de este caballo por e5, hacer las tablas avanzando el peón y no comiendo el caballo.
Si te ha gustado el vídeo, no dudes en apoyarnos dándole like, solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo, con ajedrez para todos.